¿Alguna vez has perdido todo? No solo dinero, no solo trabajo, todo, dignidad, propósito, la voluntad de seguir respirando. Esta es la historia de alguien que cayó tan profundo que dejó de reconocerse en el espejo. Y lo que encontró en ese fondo cambió todo para siempre. Su nombre era Alejandro, 43 años. Y hace 3 años estaba exactamente donde juraba que nunca estaría, viviendo en su coche, con 50 pesos en el bolsillo, y contemplando si valía la pena seguir intentando. Pero déjame llevarte a cómo llegó ahí, porque nadie cae al fondo de un día para otro. Es caída lenta, tan gradual que no la ves hasta que ya no hay suelo bajo tus pies. Alejandro había sido exitoso, muy exitoso, empresa propia de tecnología, oficinas elegantes, 20 empleados, ingresos de 7 cifras, casa grande, coche de lujo, la vida que vende Instagram como meta definitiva. Pero detrás de esa fachada, grietas crecían. Alejandro trabajaba 90 horas semanales. No dormía, apenas comía. Relaciones destruidas por negligencia. Salud en deterioro. Pero seguía empujando porque así se construye imperio. Walter Rizzo habla sobre éxito vacío. Lograr todo lo que sociedad dice que deberías querer y sentirte completamente vacío por dentro. Alejandro vivía eso sin reconocerlo. Entonces llegó la crisis. Económica primero. Pandemia golpeó. Contratos cancelados. Flujo de efectivo se evaporó. Alejandro pensó es temporal. No lo era. 6 meses después, empresa en bancarrota. Empleados despedidos. Oficina cerrada. Pero Alejandro todavía creía que podía salvarlo. Hipotecó su casa. Pidió préstamos. Se endeudó con todo mundo que conocía. Solo necesito tiempo, repetía como mantra desesperado. Pero tiempo es exactamente lo que no tenía. 1 año después del primer golpe, Alejandro había perdido todo. Casa embargada, coches reposeídos, cuentas bancarias vacías, deudas de 3 millones de pesos que no podía pagar. Su esposa lo dejó, no por falta de amor, sino por falta de futuro visible. Sus amigos desaparecieron. Resultó que amigos de abundancia raramente son amigos de escasez. Y Alejandro, hombre que había construido imperio desde cero, se encontró durmiendo en su coche, el único activo que acreedores no habían alcanzado todavía. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntaba cada noche, mirando techo de coche que ahora era su casa. No tenía respuestas, solo horror creciente de su realidad. La primera noche en el coche fue la más difícil, no por incomodidad física, sino por destrucción de identidad. Alejandro era el exitoso, el que lo logró, el emprendedor inspirador. ¿Quién era ahora? Otro fracaso, otro perdedor, otra historia de advertencia. Intentó conseguir trabajo, pero currículum de SEO no te consigue trabajo de cajero. Estás sobrecalificado, le decían. Código para sabemos que renunciarás en cuanto encuentres algo mejor. Días se fundían en semanas, semanas en meses. Alejandro se volvió invisible. Gente literal lo miraba a través de él, porque cuando pierdes estatus, pierdes hasta tu presencia en percepción ajena. Comía una vez al día, lo que podía conseguir. Orgullo había muerto hace tiempo. Sobrevivir era único objetivo. Se duchaba en baños públicos. Lavaba ropa en lavandería de autoservicio cuando tenía monedas. Buscaba wifi gratis para buscar trabajos que nunca lo llamaban. Y lentamente, algo dentro de él empezó a romperse. No su cuerpo, su espíritu. La parte que cree que mañana puede ser mejor. La parte que encuentra razones para continuar. Una noche, estacionado en lote vacío, Alejandro tuvo pensamiento que lo aterró por su claridad. Sería más fácil no despertar. No era impulso suicida activo. Era cansancio existencial. Simplemente estaba agotado de pelear batalla que parecía imposible de ganar. Pero justo en ese momento más oscuro, algo inesperado sucedió. Alejandro vio a un hombre en coche junto al suyo, también viviendo ahí. Pero este hombre estaba leyendo, a la luz de linterna pequeña, completamente absorto en libro. Y Alejandro sintió curiosidad. Primera emoción más allá de desesperación en meses. ¿Cómo podía alguien en situación similar encontrar razón para leer? Al día siguiente, Alejandro vio al mismo hombre,
y reunió coraje para hablar. ¿Qué lees? El hombre levantó vista y sonrió. Genuinamente. La autobiografía de Nelson Mandela. ¿La conoces? Alejandro asintió vagamente. Había escuchado de Mandela, pero nunca había pensado en su historia seriamente. Pasó 27 años en prisión, continuó el hombre, y salió sin amargura, sin resentimiento, listo para transformar nación. Si él pudo hacer eso, yo puedo sobrevivir dormir en mi coche unos meses. Esas palabras penetraron la armadura de desesperación de Alejandro. Este hombre tenía perspectiva que él había perdido, contexto que daba significado a sufrimiento. Soy Miguel, dijo el hombre extendiéndole mano. Alejandro, respondió, estrechando mano por primera vez en meses con algo parecido a conexión humana. Y esa conexión, ese momento, fue inicio de transformación que Alejandro nunca anticipó. Miguel se convirtió en algo que Alejandro no sabía que necesitaba, compañero en el fondo, alguien que entendía sin juicio, que había estado ahí sin pretender tener respuestas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Alejandro la segunda noche que hablaron. 5 meses, respondió Miguel con tranquilidad que Alejandro no entendía. Perdí trabajo hace 1 año. Ahorros se evaporaron. Aquí estoy. ¿No estás enojado? ¿Desesperado? Miguel consideró la pregunta. Estuve. Los primeros 2 meses quería gritar al universo, culpar a todos, revolcarme en autocompasión. Pero descubrí algo. El fondo tiene suelo. Y cuando lo encuentras, solo puedes ir hacia arriba. Esa frase se quedó con Alejandro. El fondo tiene suelo. Sonaba simple pero contenía verdad profunda. Alejandro había estado cayendo por 2 años. Y en ese miedo de caída continua, nunca se preguntó, ¿cuándo toco fondo? ¿Cuándo puedo dejar de caer y empezar a reconstruir? Creo que ya toqué fondo, admitió Alejandro. Literalmente no tengo más que perder. Entonces estás listo, sonrió Miguel. Porque solo cuando aceptas que tocaste fondo puedes empezar el ascenso. Walter Rizzo habla sobre aceptación radical como inicio de transformación. No resignación, aceptación. Reconocer lo que es sin luchar contra la realidad presente. Alejandro había pasado 2 años luchando contra su caída, negando, resistiendo, esperando despertar de pesadilla. Pero la pesadilla era su vida, y hasta que no la aceptara, no podía cambiarla. Miguel le dio tarea simple pero poderosa. Lista todo lo que perdiste, sin minimizar, sin dramatizar, solo lista honesta. Alejandro escribió en servilleta de café que consiguió. Empresa, casa, coche, 3 de ellos. Ahorros, todo. Esposa, amigos, la mayoría. Reputación, identidad como exitoso. Confianza en mí mismo. Ver todo en papel fue devastador, pero también liberador, porque finalmente había cuantificado pérdida. No era monstruo sin forma, era lista específica. Ahora, dijo Miguel, lista lo que no perdiste. Alejandro miró confundido. No perdí nada, perdí todo. ¿Perdiste tu cerebro, tu experiencia, tu capacidad de aprender, tu voluntad de sobrevivir hasta ahora? Piensa más profundo. Alejandro escribió segunda lista. Conocimiento de cómo construir empresa. Habilidades técnicas. Experiencia en industria. Resiliencia, aunque no la sentía. Vida, todavía respiraba. Miguel asintió. Esa segunda lista es tu capital. Es con lo que reconstruyes. Y nadie puede quitártelo. Este refrán fue revolucionario. Alejandro había estado enfocado en lo que perdió, nunca en lo que retenía. Y lo que retenía era fundación, sobre la cual podía reconstruir. Pero Miguel le advirtió algo crucial. Reconstruir no es regresar a lo que fue, es crear algo nuevo. Porque el viejo Alejandro creó su propia destrucción. Necesitas nuevo Alejandro. Esas palabras dolieron porque eran verdad. El Alejandro que construyó imperio también lo destruyó. Con workaholismo, con arrogancia, con creencia de que era invencible, con negligencia de lo que realmente importaba. ¿Quién necesito ser entonces?, preguntó Alejandro. Esa es pregunta que solo tú puedes responder, respondió Miguel. Pero te diré, necesitas ser versión que aprendió de fondo, que entiende que éxito sin balance es fracaso demorado. Alejandro pasó siguiente semana en reflexión profunda. ¿Quién quería ser? No quién debería ser. ¿Quién realmente quería ser cuando reconstruyera?
y descubrió que por primera vez en su vida adulta no tenía presión externa. No tenía que impresionar a nadie. No tenía que probar nada. Estaba en fondo. Libertad extraña venía con eso. Decidió, quería construir algo sostenible. No imperio rápido. Negocio que sirviera a personas genuinamente. Vida balanceada. Relaciones reales. Éxito redefinido no por dinero, sino por bienestar integral. Miguel sonrió cuando Alejandro compartió su visión. Ahora estás listo para el primer paso real. ¿Cuál es? Dejar de ser víctima de tu historia y convertirte en autor de nueva. Alejandro había estado viviendo como víctima, de economía, de circunstancias, de mala suerte. Pero víctimas no tienen poder. Solo autores lo tienen. ¿Cómo hago eso prácticamente?, preguntó Alejandro. Empieza por perdonarte, dijo Miguel simplemente. Y ahí estaba. La lección más difícil de todas. ¿Perdonarme?, repitió Alejandro con amargura. ¿Por destruir mi vida? ¿Por perder todo? ¿Por fallarle a todos? Exactamente por eso, confirmó Miguel. Porque mientras te castigues, permaneces prisionero de pasado, y no puedes construir futuro desde prisión. Alejandro cargaba culpa masiva, por decisiones que tomó, por señales que ignoró, por arrogancia que lo cegó, por personas que lastimó en su caída. Merezco este sufrimiento, había pensado múltiples veces, como si sufrimiento fuera penitencia que pagaría por errores. Pero Miguel le mostró perspectiva diferente. El sufrimiento no te redime. La transformación sí. No honras tus errores castigándote eternamente. Los honras aprendiendo y siendo diferente. Walter Rizzo enseña sobre autoperdón como acto de madurez. No es excusar errores. Es reconocerlos, aprender y liberarte para evolucionar. Alejandro escribió carta que nunca enviaría. Asimismo, listando todo por lo que necesitaba perdonarse. Cada decisión terrible, cada oportunidad desperdiciada, cada persona herida. Y al final de lista, escribió, me perdono, no porque lo que hice estuvo bien, sino porque permanecer en culpa sirve a nadie. Aprendo, evoluciono, empiezo diferente. Lloró por primera vez en año y medio. No llanto de desesperación, llanto de liberación. Algo pesado se levantó de sus hombros. Miguel compartió su propia historia esa noche. Había sido alcohólico, perdió familia, trabajo, dignidad, pasó años en autodestrucción. El fondo para mí fue despertar en hospital después de casi morir, compartió, y tener que decidir, ¿sigo este camino hasta muerte o uso este dolor como combustible para renacer? ¿Cómo elegiste renacer?, preguntó Alejandro. Primero perdonándome, luego comprometiéndome con pequeña acción diaria hacia diferente. No gran transformación, solo pequeño paso consistente. Ese concepto resonó con Alejandro. No necesitaba gran plan, necesitaba primer paso, y luego siguiente, y siguiente. Su primer paso fue conseguir trabajo. Cualquier trabajo. Orgullo había muerto. Supervivencia era prioridad. Aplicó a posiciones que nunca antes consideraría. Cajero, mesero, almacenista, y finalmente, consiguió trabajo lavando platos en restaurante pequeño. Pagaba 8,000 pesos mensuales. Fracción de lo que solía ganar por hora. Pero era ingreso. Era dignidad de ganar propio dinero. Era primer paso. Los primeros días lavando platos fueron humillación pura. Alejandro el CEO lavando trastes de otros. Pero algo cambió después de primera semana. Empezó a encontrar meditación en trabajo, repetición rítmica, resultados tangibles. Platos sucios entraban, platos limpios salían. Simple, honesto, directo. Por primera vez en años, Alejandro no pensaba constantemente en futuro. Estaba presente, en momento, en tarea, y había paz extraña en eso. Miguel le había advertido, reconstrucción no es línea recta. Algunos días sentirás esperanza, otros días querrás rendirte. Ambos son normales. Alejandro experimentó exactamente eso. Días donde sentía que iba progresando. Días donde contemplaba dejar todo otra vez. Pero seguía apareciendo. Al trabajo, a conversaciones con Miguel, a pequeñas acciones de reconstrucción. Después de 3 meses lavando platos, gerente notó algo. Alejandro era consistente. Nunca llegaba tarde. Nunca se quejaba. Hacía trabajo excepcional en tarea que mayoría consideraba denigrante. ¿Por qué alguien como tú está aquí?, preguntó gerente una noche.
Alejandro consideró mentir, pero decidió verdad. Estuve en fondo. Perdí todo construyendo empresa que colapsó. Estoy reconstruyendo desde cero. Gerente asintió pensativamente. Respeto eso. Sabes de operaciones de negocio. Solía, respondió Alejandro cautelosamente. Tengo problema con sistema de inventario. Completo desastre. ¿Podrías mirarlo? Alejandro aceptó, y por primera vez en 2 años, usó su experiencia empresarial real. Pasó semana analizando sistema. Identificó ineficiencias masivas. Diseñó solución que ahorraría 30,000 mensuales al restaurante. Presentó propuesta a dueño. ¿Quién quedó impresionado? ¿Cuánto cobras por esto? Alejandro nunca había considerado cobrar. Nada, solo quería ayudar. Dueño río. Te voy a pagar. Y te voy a ofrecer algo más. Posición de gerente de operaciones. El triple de lo que ganas ahora. Alejandro sintió lágrimas amenazando. Este era momento bisagra. Pequeño, pero significativo. Alguien valoraba su contribución otra vez. Pero lo más importante, había redescubierto algo que pensó que perdió para siempre. El ascenso desde fondo no fue dramático. Fue acumulativo. Pequeñas victorias apilándose hasta crear momento donde Alejandro miró atrás y reconoció. Había cambiado fundamentalmente. Como gerente de operaciones, ganaba 24,000 mensuales. Nada comparado con su pasado. Pero fortuna comparado con sus 50 pesos de hace año. Pero más importante que dinero, había recuperado propósito. Cada día, mejoraba operaciones. Resolvía problemas. Creaba valor genuino. Y eso llenaba vacío que el lujo anterior nunca había llenado. Miguel le preguntó en uno de sus encuentros nocturnos. Alejandro todavía vivía en coche, ahorrando cada peso. ¿Qué aprendiste del fondo que no habrías aprendido encima? Alejandro pensó profundamente. Aprendí que mi valor no está en lo que poseo. Está en lo que puedo crear. Aprendí que relaciones basadas en estatus son huecas. Aprendí que éxito sin balance es autodestrucción demorada. Aprendí humildad que arrogancia nunca me habría enseñado. Y, añadió Miguel con sonrisa, aprendiste que puedes perder todo y aún levantarte. Esa es lección que mayoría nunca aprende porque nunca cae lo suficientemente profundo. Walter Rizzo habla sobre crecimiento postraumático. No solo sobrevives trauma, te transformas a través de él. Emerges más fuerte, más sabio, más completo que antes. Alejandro vivía eso. Era más fuerte que CEO arrogante que solía ser. Porque ese CEO nunca había sido probado realmente. Había construido sobre suelo fértil sin obstáculos. Este Alejandro estaba reconstruyendo desde roca estéril. Y cada centímetro ganado era ganado con sangre, sudor y determinación que CEO anterior nunca necesitó. 6 meses como gerente de operaciones, Alejandro había transformado el restaurante. Márgenes aumentaron 40%. Sistema operaba suavemente. Personal estaba mejor entrenado. Dueño le ofreció sociedad. Quiere expandir a segunda ubicación. Te quiero como socio. 30%. Alejandro sintió vértigo. No de emoción, de miedo. Última vez que fue socio negocio, colapsó espectacularmente. ¿Estaba listo para arriesgar otra vez? Conversó con Miguel. Tengo miedo de que historia se repita. Por supuesto, asintió Miguel. Pero no eres mismo hombre que creó primer fracaso. Eres versión que aprendió de él. Usa esas lecciones. Alejandro aceptó sociedad, pero con condiciones que CEO anterior nunca habría considerado. Balance vida-trabajo no negociable. Transparencia financiera total. Toma de decisiones consultativa no autoritaria. Sistema sustentable sobre crecimiento rápido. Segundo restaurante abrió año después. Fue éxito inmediato, porque estaba construido sobre fundación de lecciones dolorosas. 2 años después de tocar fondo, Alejandro finalmente pudo rentar departamento pequeño. Dejar coche-casa que había sido hogar por tanto tiempo. Noche que se mudó, sintió gratitud profunda. No por departamento en sí, por viaje que lo trajo ahí, por fondo que lo transformó, por dolor que lo refinó. Miguel también progresó. Consiguió trabajo estable. Alquiló cuarto. Estaba reconstruyendo relación con hijos adultos que había alejado con su adicción. Nunca pensé que agradecería vivir en mi coche, dijo Miguel una noche mientras celebraban progreso de ambos. Pero ese coche fue cocón donde versión antigua de mí murió y nueva nació. Alejandro entendía completamente. Había odiado cada momento en ese coche.
pero también fue donde aprendió lecciones que CEO en Mansión nunca habría aprendido. 3 años después de su caída, Alejandro era socio en cadena de 5 restaurantes exitosos. Ganaba bien, no millones, pero cómodamente. Y más importante, ganaba con integridad, con balance, con sostenibilidad. Pero el éxito redefinido no era solo financiero. Alejandro había reconstruido relaciones. No todas. Su exesposa había seguido adelante. Algunos amigos nunca regresaron, pero descubrió quiénes eran amigos reales. Los que lo buscaron cuando cayó. Los que ofrecieron ayuda cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. También construyó nuevas relaciones, basadas en autenticidad, no en estatus, en vulnerabilidad compartida, no en fachadas perfeccionadas. Y empezó a dar hacia atrás. Visitaba albergues, hablaba con personas sin hogar, compartía su historia sin vergüenza, porque había aprendido, tu dolor más profundo puede ser mayor don a otros. Walter Rizzo enseña que significado viene de transformar sufrimiento en servicio. Alejandro vivía eso, pero la transformación más profunda fue interna. 4 años después de tocar fondo, Alejandro dio charla en universidad sobre emprendimiento, y dijo algo que dejó audiencia en silencio. Mi peor pesadilla fue mi mejor maestro, y no cambiaría nada de mi caída. Estudiantes lo miraron confundido. ¿No cambiarías nada? Ni siquiera perder todo. Especialmente eso, respondió con convicción, porque perderlo todo me enseñó que todo que tenía era ilusión. Estaba construyendo imperio hueco en fundación frágil. Eventualmente colapsaría. Mejor colapsar a 40 que a 60. Esta perspectiva vino de años procesando su experiencia. No inmediatamente. Inicialmente, solo había amargura, pero con tiempo y reflexión extrajo sabiduría de cenizas. ¿Cuál es la lección más importante que aprendiste?, preguntó estudiante. Alejandro consideró profundamente que el éxito sin carácter es peligroso. Yo tenía habilidades, tenía ambición, tenía estrategia, pero no tenía carácter templado por adversidad. Entonces, cuando adversidad llegó, colapsé. El fondo me dio lo que éxito nunca dio: carácter, resiliencia, humildad, perspectiva, compasión, sabiduría. Ahora soy exitoso y tengo carácter. Entonces este éxito es sostenible. Walter Rizzo habla sobre fortaleza en lugares rotos, como hueso que se rompe y sana más fuerte en punto de fractura. Alejandro era más fuerte exactamente donde había sido roto. Después de charla, joven se acercó. Estoy en medio de fracaso grande, perdiendo mi startup, sintiéndome como perdedor total. ¿Cómo sobreviviste mentalmente? Alejandro vio su propia historia en ojos de este joven, y compartió lo que necesitaba escuchar. El fracaso no te define. Cómo respondes al fracaso te define. Puedes dejar que te destruya o usar como combustible para renacer. Elige sabiamente. ¿Cómo elijo renacer cuando todo duele? Un paso a la vez, respondió Alejandro. No necesitas ver escalera completa. Solo siguiente escalón. Y luego siguiente. Eventualmente miras atrás y has subido montaña. Esa conversación recordó a Alejandro su propia conversación con Miguel años atrás. Y se dio cuenta, había completado círculo. De aprendiz que recibía sabiduría, maestro que la compartía. Miguel y Alejandro todavía se veían regularmente. Café mensual para recordar de dónde vinieron y celebrar dónde estaban. ¿Extrañas algo de cuando estábamos en fondo?, preguntó Alejandro una vez. Miguel sonrió. Extraño la claridad. Cuando tienes nada, todo es simple. Sobrevivir. Siguiente comida. Siguiente paso. No hay distracción de lujos o estatus o expectativas. Yo también, admitió Alejandro. Por eso trato de mantener esa simplicidad ahora. No necesito impresionar a nadie. No necesito acumular por acumular. Solo vivir con propósito y autenticidad. 5 años después de su caída, Alejandro escribió el libro contando su historia. No para glorificarse, sino para mostrar que caída no es fin. Es potencial inicio de algo mejor. El libro se llamó El regalo del fondo. Y resonó con miles que estaban en sus propias caídas, buscando esperanza, buscando evidencia de que podían sobrevivir, buscando mapa de regreso. Alejandro les dijo en cada página: el fondo no es destino, es portal. Y lo que encuentras en ese portal, sobre ti mismo, sobre vida,
sobre lo que realmente importa, vale más que cualquier cosa que perdiste llegando ahí. Ahora déjame hablarte directamente. Si estás en tu propio fondo, o cayendo hacia él, o temes caer, escucha esto. El fondo no es tu enemigo. Es tu maestro más brutal pero más efectivo. Te enseñará cosas que éxito nunca podría. Te mostrará de qué estás hecho realmente. Te forzará a soltar todo falso y aferrarte solo a verdadero. Y cuando finalmente toques ese fondo, descubrirás algo crucial. Tienes suelo. No caes eternamente. Hay punto donde caída para el ascenso puede comenzar. Alejandro tocó ese suelo. Miguel también. Millones más. Y cada uno descubrió que la persona que emerge del fondo es más fuerte que la que cayó, porque fue refinada por fuego de pérdida. No cambiaría nada de su caída, dijo Alejandro, no porque disfrutara sufrimiento, sino porque el hombre que es hoy solo pudo nacer de cenizas de hombre que fue. Tú también puedes renacer. De cualquier ceniza, de cualquier fondo, de cualquier pérdida. Pero requiere decisión consciente de usar dolor como combustible, no como prisión. Requiere perdonarte por fallar. Requiere levantarte cuando todo dice rendirse. Requiere dar siguiente paso aunque no veas escalera completa. Alejandro lo hizo. Un paso, luego otro, luego otro. Y 5 años después, estaba en lugar que no podía haber imaginado en su fondo. No donde solía estar. Mejor, porque era sostenible, auténtico, construido sobre fundación de lecciones dolorosas que garantizaban no repetir errores pasados. La historia de quien cayó al fondo y regresó más fuerte no es historia única. Es arquetipal, universal, disponible para cualquiera dispuesto a hacer el trabajo. ¿Esa persona eres tú? Si estás en fondo ahora, este es tu momento de decidir. ¿Te quedas ahí? ¿O empiezas ascenso que te transformará en versión más fuerte de ti mismo? Si estás cayendo, prepárate. El fondo viene, pero también viene oportunidad de renacer como quien siempre tuviste potencial de ser. Y si temes caer algún día, relájate, porque si cae, también descubrirás, eres más fuerte de lo que crees, más resiliente de lo que imaginas, más capaz de lo que sabes. Alejandro lo probó, viviendo en su coche con 50 pesos, y 5 años después, ayudando a miles a encontrar su camino de regreso. El fondo tiene fondo, y desde ahí, solo hay un camino, hacia arriba, paso por paso, día por día, lección por lección, hasta que un día miras atrás y reconoces, el fondo fue el regalo más doloroso pero valioso que recibiste. ¿Estás listo para recibirlo?